Y luego tenemos el simbolismo de la cruz. Entonces, ¿qué simboliza? Bueno, la cruz, que fue un instrumento de infamia, como dicen los santos, pasó a ser un instrumento de gloria. Y fíjate nada más, lo que antes era un símbolo de ser un ladrón, de ser una persona negativa, o sea, de ser la escoria de la sociedad y el peor castigo, después pasó a ser el símbolo de la redención y de la gloria, al grado de que los emperadores y aún los reyes que existen rematan su corona con una cruz. Entonces, el símbolo de la cruz nos dice, si este símbolo, que era visto como lo peor, ahora tiene este significado, pues cuánto más tú, que te sientes nada, si te arrepientes, puedes tener esta transformación. La importancia del Viernes Santo. Bueno, cuentan los textos sagrados que Adán fue creado un día viernes del mes de marzo, por ahí de la hora sexta, y en ese mismo día, a esa misma hora, muere Cristo. ¿Cuál es el simbolismo de esto? Del Jueves Santo. Del viernes. Adán fue creado un viernes. Entonces, y también un viernes cae en la tentación del pecado. Por eso Cristo tiene que morir un viernes a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque no es casualidad. El hombre cayó en el pecado un viernes, fue creado un viernes, Dios mismo viene a liberarlo y se sacrifica un viernes para lavar esa situación. Por eso cae en viernes. El Cerro de la Calavera, el Gólgota, ¿por qué lo llamaban así? Pues porque había muchos restos de los que morían en ese lugar y ahí se quedaban pudriéndose y había calaveras, era un hedor tremendo. Esa es una. La otra, se cree que en ese lugar estaba enterrado Adán, el primer hombre, y que ahí fue donde clavaron la cruz, y entonces cuando cayó la sangre llegó hasta la profundidad donde estaba el cráneo de Adán. Por eso, si ustedes ven algunas pinturas, por ejemplo, de la época colonial, abajo de la cruz hay un cráneo. Y la cruz, y del cráneo sale la cruz y está Cristo crucificado. Es porque hace referencia al Gólgota, al Cerro de la Calavera, pero porque también hace referencia ese cráneo, es Adán, es el mundo pasado, el pecado original, de ahí sale la cruz y él viene a redimir esa situación. ¿Por qué tenía que ser una cruz de madera? Porque en un árbol Adán pecó, la manzana, el fruto se dio de un árbol. En un árbol se dio el pecado, en un árbol tendrá que venir la redención. Por eso Cristo tiene que morir en un instrumento de madera, en una cruz. A final de cuentas, Él redime, estando en un árbol. Nosotros pecamos por arrancar el fruto de un árbol, a Él lo clavan en un árbol. Entonces, esta es la importancia precisamente de la cruz. Y bueno, todos estos son significados teológicos, leyendas, algunas comprobables, algunas no, pero pues todo se tiene que ver a través de la fe. Y lo que te estoy diciendo tiene sentido, porque hay algunas cuestiones comprobadas históricamente, otras no, pero el sentido o la figuración, el significado que tiene, pues maneja una lógica. Entonces se cree que en algún momento también en ese lugar donde fue crucificado Cristo es donde se encontraba precisamente el árbol del pecado. Entonces, por eso es tan fuerte el ir a Tierra Santa, el empaparse de todos estos temas. Ahora, fíjense algo. Es una experiencia padrísima, ¿no? Estar en Tierra Santa. Claro, tremendo. Oye, ¿y tiene algún significado o especial el hecho de la gente que a lo mejor nace en Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo? Bueno, pero es que es movible. Sí, porque a veces le tocará y a veces pero no. simplemente el ser un Jueves Santo. Si coincide con un Jueves Santo, bueno, esto tiene que ver con algunas situaciones que hay que analizar generacionalmente. Entonces, si por ahí a lo mejor hubo alguna situación de abandono en generaciones pasadas, o si hubo alguna situación, por ejemplo, de ilegitimidad en generaciones pasadas, o si en algún momento
pues nosotros puede haber también registros, digo, no en todos los casos, hay que ver números específicos. Sí, claro, sí, tiene que ser algo más puede ser específico. situaciones de abuso que vivieron generaciones pasadas y que quieren salir a la luz. O sea, mi hija nació en un Jueves Santo. Por ejemplo, yo no estoy diciendo que esto sea cierto. No estoy diciendo, es una situación, un ejemplo de un caso muy, muy sonado. Frida Sofía, su cumpleaños es el 13 de marzo. Muy cercano a estas fiestas, a estas celebraciones. Quiere decir que hay que sacar cosas del pasado. No solamente, bueno, en la mayoría de los casos son abusos, pero pueden ser otras situaciones, puede haber asesinatos cometidos generacionalmente, entonces eso tiene que brotar. Y no solamente va a brotar con que nazcas un Jueves Santo, que coincida un Jueves Santo, un Viernes Santo, sino que también puede haber algunas situaciones de algunas enfermedades o algunas cuestiones neurológicas. Okay. Entonces, si se junta, no, pues tengo un hijo que su cumpleaños coincide varias veces con la Semana Santa y luego tengo otro que trae alguna situación neurológica, claramente te está diciendo, búscale, porque no has sanado tu dolor y tiene que ver con abuso o con asesinato o con falso testimonio cometido por generaciones atrás. Eso que preguntas está fuerte, ¿eh? Y es bueno. La verdad, sí, está tremendo. Y aquí hay otra comparación, bueno, para los que nos gusta todo esto de el simbolismo. Dice que, por ejemplo, desnudo estuvo Adán cuando Dios lo creó, y Cristo es crucificado desnudo. Le ponen, pues, por pudor nada más, pero él fue crucificado desnudo. Entonces volvemos a lo mismo. Desnudo como estaba Adán, desnudo muere el Redentor. O sea, todo es un simbolismo tremendo. La cruz, la parte alta de la cruz, representa la caridad y representa la sencillez. Cuando el gran maestro expira, queda así, mirando hacia abajo. Hasta Dios mismo, con la cabeza caída. Hasta Dios mismo fue humilde y recibió con caridad. Entonces, ¿quién eres tú para quejarte de lo que te sucede si hasta Él murió con la cabeza inclinada? Esa es la parte de arriba de la cruz. Lado derecho, la obediencia. El clavo derecho representa la obediencia. Siendo Él quien era, obedeció. No se resistió, no se rebeló. El clavo derecho, el clavo izquierdo, la paciencia. Siendo Él quien era, tuvo paciencia, tuvo misericordia. Nunca se desesperó. Podría haber mandado un huracán, podría haberte matado si le caías mal. Con el soplo de su aliento te hubiera matado. Fue paciente, fue obediente. Los pies, fue humilde. Entonces eso representa a grandes rasgos también la cruz. Entonces, con estas virtudes, tú abrazas la gloria, te entregas, aceptas tu destino y abrazas todo lo bueno que viene a ti. La posición de la cruz es, bueno, nos podemos llevar horas porque es una visión también que tiene que ver con cosmología, con cuestiones de astrología también, pero a grandes rasgos estos significan los extremos de la cruz. Entonces, por ejemplo, el Viernes Santo se hace la adoración a la Santa Cruz, que es meditar en esto que te acabo de explicar. ¿Por qué de madera? ¿Por qué ese símbolo? ¿Por qué? Bueno, porque precisamente representa estas situaciones.